Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde, Señor. Hoy viernes, Señor, terminamos esta semana, Padre Santo. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu justicia, Señor, por tu consuelo, Padre amado, por todo lo bueno que tú haces por nosotros, por la lluvia, Padre amado, por este verano, Señor, que está por culminar, Padre amado, por esta nueva temporada que está por comenzar, Padre Santo. Te damos gracias en general por toda la vida, Señor, por tu palabra, por la libertad que nosotros gozamos, Señor, en este país. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Pedimos que en esta noche, Señor, seas tú hablándonos a nuestro corazón, Padre Santo, seas tú abriendo nuestro entendimiento, Padre amado, para que podamos entender, Padre amado, y llevar a la práctica la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que habrá de conectarse, Padre amado, y que tu amor, tu bondad, tu consuelo, tu paz, Señor, sea con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera del Ministerio por las redes sociales Cristo Rey International Ministries, junto con la pastora Vilma Rivera. Hoy viernes, se supone que fuera ayer que hiciéramos este estudio bíblico, pero fuimos víctimas del tapón, no íbamos a llegar a tiempo de unas gestiones médicas que estábamos haciendo. Por lo tanto, con la flexibilidad que gozamos, yo envié el mensaje temprano de que iba a ser hoy, y aquí estamos cumpliendo y siguiendo la misión que el Señor nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Serie que estamos en estudio, sanando el corazón herido. Sanando el corazón herido, el camino de Cristo hacia la restauración. Y vamos en esta tarde, quiero que ustedes lo busquen, yo no lo voy a leer corrido ahora. El estudio de hoy está en Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. La semana pasada aprendimos una verdad que muchos creyentes olvidan en medio del sufrimiento, de la decepción. Descubrimos que los discípulos de Emaús no encontraron a Jesús. Ellos no estaban buscando a Jesús. Lo menos que estaban ellos era buscando a Jesús. Pero Jesús los encontró a ellos. Ellos caminaban derrotados, desilusionados y confundidos, pero Cristo nunca dejó de caminar a su lado. Y concluimos diciendo algo muy importante que vuelvo a repetir hoy. La presencia de Cristo, amado, no depende de que nosotros podamos sentirla, porque no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, porque Él permanece fiel aun cuando nuestro corazón está demasiado herido para reconocerlo. Pero esa verdad es una verdad. Nos deja con una pregunta. Puede que alguien la semana pasada o varias personas la semana pasada, luego que culminó la transmisión, se quedaran con la pregunta y con la inquietud. Yo sé que Cristo está conmigo. Yo no tengo duda de que Cristo esté conmigo. Yo he orado, yo he llorado, yo he buscado al Señor, pero todavía me duele. ¿Por qué me duele? Y esa pregunta merece una contestación bíblica. Porque muchas veces en la iglesia hemos dado respuestas demasiado rápidas para dolores demasiado profundos. Alguien pierde un hijo y otro creyente tiene la osadez de decirle: amado, tranquilo, todo obra para bien. Sí, porque a ti no te ha muerto uno. No fue el tuyo el que murió en un accidente. Sí, es cierto que todo obra para bien, eso es verdad, pero no es el momento para venir con eso. Otra persona acaba de ser traicionada y escucha: tienes que perdonar. Y eso también es verdad. Pero la realidad es que todavía ese corazón está sangrando. Hay verdades que son correctas, pero dichas en el momento equivocado pueden convertirse en cargas demasiado pesadas. Jesús nunca trató así a los quebrantados. Él sabía cuándo hablar
Y sabía cuándo simplemente permanecer presente. No callado, presente. De manera que hoy vamos a ver algo extraordinario. Y es que después de resucitar, Jesús pudo haber resucitado con un cuerpo glorificado y presentárselo a los discípulos sin ninguna herida, todas sanadas. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué significado tienen esas cicatrices? Y más importante aún, ¿qué relación tienen con nuestras propias heridas? De manera que hoy vamos a hablar en este estudio, bajo este estudio número 2, bajo el título Cristo entra en nuestras heridas. Ese es el título del mensaje de hoy, del estudio de hoy. Cristo entra en nuestras heridas. La presencia de Cristo transforma lo que el dolor no puede destruir. Mira eso. La presencia de Cristo transforma lo que el dolor no puede destruir. Entonces, comenzamos diciendo que después de haber resucitado, Cristo tenía cicatrices. Esas heridas estaban allí. Y yo me pregunto, porque eso es como cuando una persona tiene un accidente, pastora, que puede que esté 2 o 3 días allí en esa cama inconsciente y cuando despierta está todo dolorido y machucado. Ya pasó el accidente, pasaron 2 o 3 días, pero todavía le duele. Y yo me pregunto si cuando Cristo se le presentó a ellos todavía le dolía. Le dolían los pies. Le dolía la herida que tenía en el costado. Cuando doblaba las manos le dolían. Vayamos a San Juan capítulo 20 al 19. Dice, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz sea a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira ese cuadro. Los discípulos estaban encerrados. Las puertas estaban cerradas. No solamente por miedo, también por culpa. Porque Pedro carga el peso de haber negado al maestro. Los demás recuerdan que huyeron. Todos estaban emocionalmente destrozados. Y aquí ocurre algo extraordinario. Dice el versículo 19, vino Jesús y puesto en medio de ellos, él dijo, paz a vosotros. Observe cuidadosamente. Lo primero que Jesús trae no es una explicación. Lo primero que trae es su presencia. Él pudo haber llegado allí y haberles cuestionado, ¿por qué hacen ustedes choque cobardes escondidos aquí? Tú me negaste 3 veces y ustedes salieron todos cogiendo a esconderse. Pastor, dame un poquito más de luz a eso. Como que se puso medio oscuro. Pero lo único que les dijo fue, paz sea a vosotros. Les mostró las manos y el costado. Mire qué cosa. ¿Por qué? ¿Por qué mostrar precisamente las heridas? ¿Por qué venir a enseñarles? Miren. Y me imagino que se abrió la bata y le enseñó. ¿Por qué no aparecer simplemente con su cuerpo glorificado? ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñar una verdad eterna. La resurrección no borró las cicatrices, las redimió. La resurrección no borró las cicatrices, las redimió. Y esto es fundamentalmente cristocéntrico. Las marcas permanecen, pero ya no hablan de derrota. Ahora hablan de victoria. Ya no hablan del poder de Roma. Son evidencia del amor del Salvador. Y lo mismo ocurre con nosotros, amados.
Muchas personas piensan que sanar significa olvidar. Ay, yo me olvidé de eso, olvídate. Pase la página, como te dicen hoy en día. Pasa la página. La Biblia nunca dice eso. ¿Dónde la Biblia dice o da a entender que pase en la página? Otros creen que sanar significa actuar como si nada hubiera pasado. Aquí no pasó nada. La Biblia tampoco enseña eso. La sanidad bíblica significa algo mucho más profundo, amado. Es cuando aquello que una vez solamente producía dolor, comienza poco a poco a dar testimonio de la gracia de Dios. Eso es lo que implica bíblicamente sanidad. Pablo nunca olvidó su pasado. Nunca negó que había perseguido a la iglesia. Pero aquello que antes producía vergüenza, terminó exaltando la misericordia de Cristo. De manera que Dios no siempre elimina el recuerdo. Él transforma el significado del recuerdo, y esa diferencia cambia toda la perspectiva, cambia toda nuestra vida. De manera que quizás usted en esta tarde recuerda las palabras que alguien te dijo hace muchos años atrás. Esa traición, esa falta de respeto, esa deshonra. Quizás todavía puedes describir exactamente el momento en que ocurrió eso que hicieron, eso que escuchaste. Pero eso no significa necesariamente que Dios no haya comenzado su obra. Porque las cicatrices permanecen, mas Cristo puede cambiar completamente lo que ellas significan. Ya no será la prueba de que fuiste ofendido, destruido, herido. Serán el testimonio de que Dios te sostuvo cuando pensabas que no ibas a sobrevivir, que no te ibas a poder levantar. Jesús no se avergonzó de mostrar sus heridas. Él no llegó allí. Miren lo que hicieron conmigo, miren. Miren, tan bueno que yo fui. Y lo que hicieron conmigo. No llegó así, con esa actitud. Esto es un detalle bien importante. Como ya dije, Jesús no escondió sus heridas, las mostró. Amados, vivimos en una cultura donde la gran mayoría de la gente intentan proyectarse como invulnerables, como si fueran Superman o la Mujer Maravilla. En las redes sociales mostramos la sonrisa. ¡Ah, qué lindo! Todo obra para bien a lo que Dios ama. Mostramos los viajes que damos, las celebraciones que damos, los éxitos que tenemos, pero escondemos las lágrimas. Jesús hizo exactamente lo contrario. No porque sus heridas definieran quién era, sino porque revelaban el precio del amor. Y eso cambia completamente nuestra manera de entender el sufrimiento. A veces nos victimizamos. Tanto que yo hice, tanto que yo me sacrifiqué, tanto tiempo que yo pasé noches enteras llamando, buscando, cuidando, haciendo esto, bla, bla, bla. Muchos creyentes pasan años intentando esconder sus heridas. Temen que si alguien las descubre cuando les dolió una traición, los van a considerar débiles. Eso es un inmaduro. Ya debe haber haber sobrepasado esa etapa de su vida. Pero la vulnerabilidad delante de Dios nunca ha sido una señal de debilidad. Es el comienzo de la restauración. Escuche bien eso. Cuando Dios te mira y ve ese sentimiento que te duele por dentro, Él no piensa que tú eres débil.
Ese es el momento, ese es el tiempo donde comienza la restauración. Piensa en Tomás. Él había dicho, si no viere, no creeré. 8 días después, Jesús aparece nuevamente y observa lo que hace. Él no la avergüenza, él no lo humilla, él no le dice, ¿y ahora vas a creer? Mira, estoy aquí, cree ahora. Simplemente le dice, pon aquí tu dedo. ¿Qué salvador hace eso? Uno lleno de gracia. Cristo nos pone nuestras heridas para avergonzarnos, las toca para restaurarnos, amados. De manera que Cristo no nos pide olvidar nuestras heridas, nos invita a llevarlas a la cruz. Eso es lo que Él hace. Hasta este momento hemos visto que Cristo conserva sus cicatrices y no se avergüenza de mostrarlas. Pero todavía, amado, queda algo muy importante. Todavía queda una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras heridas? Porque es que muchos creyentes viven entre dos extremos. Unos viven presos del pasado. Todo lo interpretan desde la herida. Cada nueva relación les recuerda la traición anterior. Y por eso usted los ve que cuando llegan a un lugar y hacen una nueva amistad, están a la defensiva todo el tiempo. Cada corrección les recuerda el rechazo que sufrieron anteriormente. Y cada desacuerdo revive antiguas discusiones. Sin darse cuenta, el pasado continúa gobernando su presente. Ahora existe otro extremo. Hay quienes intentan olvidar. Piensan que sanar consiste en borrar de la memoria lo que ocurrió. No quiero volver a pensar en eso. No voy a hablar mal del tema. Eso quedó atrás. Sin embargo, la memoria no desaparece simplemente porque lo deseemos. Porque es como si esos recuerdos están amarrados de una soga y donde quiera que caminamos, cuando paramos, vienen y tropiezan con nosotros. La Biblia nunca nos manda a perder la memoria, pero sí nos manda a renovar la mente. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Olvidar sería perder el recuerdo. Y hasta que yo tenga entendido, no hay una máquina que nos ponen en el cerebro y nos arrancan los recuerdos malos y nos dejan solamente con los buenos. Renovar la mente implica que el recuerdo deja de gobernar mi identidad. Que digan lo que digan. ¿Qué es lo que Cristo dice de mí? Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la cruz. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, los versículos 4 al 5. Algo que escribió el profeta siglos antes de que Cristo naciera. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Observe que Isaías no dice que solamente Cristo cargó con nuestros pecados. Dice también que Él sufrió de la misma manera que nosotros sufrimos. Porque la palabra hebrea makop habla de sufrimiento, habla de aflicción, habla de dolor profundo. No se limita al sufrimiento físico, incluye también el quebrantamiento del alma. Eso significa que Jesús no solamente murió para perdonar el pecado, también vino para restaurar al quebrantado. Él conoce el peso del rechazo, Él conoce la traición, Él conoce el abandono, Él conoce el ser desacreditado, el ser deshonrado, Él conoce la injusticia. Cuando llevamos nosotros las heridas a la cruz, no las presentamos ante un Dios distante, las presentamos delante de un Salvador que ya pasó por ese camino porque Él sufrió lo mismo.
Por eso es que Hebreos capítulo 4 versículo 15 declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La palabra compadecerse no significa simplemente sentir lástima. En griego es la palabra simpateo, que significa sufrir con otro, participar de su carga, comprender desde la experiencia. De manera que cuando Cristo nos mira, cuando nosotros vamos a los pies de la cruz, y cuando yo digo que vamos a los pies de la cruz es que vamos delante de la presencia del Señor y le hablamos claro y le presentamos nuestro dolor, nuestras cargas. Él te entiende porque Él pasó por eso. Él sufrió eso. Jesús comprende porque Él mismo experimentó todo eso. Él nos observa nuestro dolor desde el cielo. Él entró en nuestra condición para redimirla. Entonces, la cruz no solamente perdona, amado, también reinterpreta nuestra historia. Hay algo que pocas veces pensamos. Muy pocas veces pensamos en esto. Antes de conocer a Cristo, nuestra historia parecía una colección de acontecimientos aislados. Momentos de infidelidad, momentos de dolor, momentos de fracaso, momentos de pérdida, de traiciones, de falta de respeto, de deshonra. Pero cuando llegamos a la cruz, amado, Dios comienza a revelarnos la historia que ya había escrito para que vivamos por ella. Lo que antes parecía un final se convierte en un comienzo de una obra de gracia. Piensa en José. Durante años creyó que había sido olvidado. Ya mi padre mi padre no se acuerda de mí, mis hermanos se olvidaron de mí. Fue vendido, fue humillado, fue calumniado y encarcelado. Pero cuando finalmente habló con sus hermanos, dijo una de las frases más extraordinarias del Antiguo Testamento. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En otras palabras, todo esto que a mí me ocurrió, yo no lo veo lo veo más allá de una traición. Lo veo como algo que Dios usó para ahora preservarle la vida a ustedes. José no llamó bueno el pecado de sus hermanos. El pecado siguió siendo pecado, la traición siguió siendo traición, pero Dios escribió un capítulo mayor que la maldad humana. Eso hace la cruz. No llama bueno al mal, lo vence. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a dejar de preguntar por qué me ocurrió y entonces para empezar a preguntar, Señor, ¿cómo glorificarás tu nombre inclusive a través de esto? Entonces, en vez de estar lamentándonos y haciéndonos las víctimas, Señor, ¿cómo tú te vas a glorificar detrás de todo esto? Mira lo que me hicieron. Después de esto y esto y esto y esto, después de tantos años así, asado. Mira cómo he terminado. Pero ¿cómo tú te vas a glorificar ahora detrás de todo esto? Porque tu palabra dice que todo obra para bien. Yo no sé cómo esto va a obrar para bien, pero tú lo sabes. Y ese cambio es precisamente lo que marca el inicio de una verdadera restauración. No ahogarnos en el mar de la desesperación, sino dejando que Cristo comience esa restauración y nos muestre por qué y cuál es lo que hay detrás de todo aquello. ¿Sabes que las heridas redimidas se convierten en un ministerio? Las heridas redimidas se convierten en un ministerio. Y aquí llegamos a uno de los pasajes más hermosos escritos por el apóstol Pablo.
Escucha las palabras de Segunda de Corintios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Observe cómo Pablo presenta a Dios. Él no comienza diciendo el Dios de poder o el Dios de justicia, aunque todo esto es cierto. Dice el Dios de toda consolación. No es algunas veces, es todas las veces. Y continúa, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es fácil hablar de lo que no hemos vivido, pero nosotros vamos a tener una autoridad mayor cuando lo que estamos hablando es porque lo hemos vivido, porque hemos caminado por allí como Jesús. Y aquí encontramos un principio que transforma completamente nuestra perspectiva del sufrimiento. Escuche bien, escriba esto. Dios nunca desperdicia una herida rendida a Él. Nunca la convierte en un ministerio, en un testimonio. Porque ahora no voy a hablar por conocimiento teológico, voy a hablar por vivencia. Lo digo porque lo he vivido y lo conozco a la luz de las Escrituras. Y lo conozco porque he caminado por ese camino. La persona que nunca sufrió rechazo puede enseñar sobre el amor de Dios. Claro que sí. La palabra. Nada más que tiene que meterse en Juan. Pero quien fue profundamente rechazado y restaurado por Cristo puede hablar con una autoridad diferente. No porque sea superior, sino porque ha experimentado la gracia de Dios en el lugar donde más duele. La mujer samaritana llegó al pozo marcada por su pasado. Jesús restauró su dignidad. Y aquella mujer que evitaba encontrarse con la gente terminó anunciando a Cristo a toda la ciudad. Terminó evangelizando. Terminó dando testimonio. ¿Por qué? Porque se encontró cara a cara con el Maestro. Pedro negó al Señor 3 veces. Jesús lo restauró junto al mar. Y aquel hombre que lloró amargamente terminó fortaleciendo a miles y miles de personas. Fue uno de los apóstoles, junto a Pablo, de los que más éxito tuvieron. Y hablando de Pablo persiguió a la iglesia. Después dedicó toda su vida para edificarla. Eso hace la gracia, amado. No solamente sana, transforma. Y aquello que antes era motivo de vergüenza termina convirtiéndose en un testimonio de la fidelidad de Dios. No es que disfrutemos del dolor, que seamos masoquistas. Nadie desea pasar por ningún dolor, por ninguna vergüenza, por ningún rechazo. Pero cuando Cristo entra en nuestras heridas, incluso ellas pueden convertirse en instrumentos de bendición para otros. Entonces, quizás llevas años preguntándote o preguntándole al Señor, ¿cuándo me va a dejar de doler? Y en esta tarde Él responde con otra pregunta. Mira lo que el Señor te pregunta en esta tarde. ¿Estás dispuesto a dejar que yo entre al lugar donde todavía te duele? ¿O vas a seguir escondiéndolo? Porque una cosa es pedir alivio y otra cosa es permitir que Cristo transforme el corazón. Tal vez has orado muchas veces diciendo, Señor, quítame este dolor. Y Dios ha respondido, hijo, antes quiero sanar aquello que el dolor reveló. Piensa en eso. Porque las heridas no solamente nos hacen sufrir, también sacan a la superficie temores, inseguridades, orgullo, dependencias emocionales y necesidad de aprobación. Y Cristo no quiere simplemente aliviar los síntomas, quiere restaurar el corazón por completo, amado. Entonces cierro hablando de lo que hemos aprendido
estas 4 verdades que hemos aprendido. El Cristo resucitado conservó sus cicatrices porque ellas ya no representan derrota, sino victoria. Jesús no se avergüenza de nuestras heridas, las toca con su gracia. La cruz no cambia el pasado, cambia el significado del pasado. Y las heridas que nosotros le entregamos a Cristo pueden convertirse en una fuente de consuelo para otros. Quizás nunca hubieras escogido el camino que has recorrido. Nadie escoge ser traicionado. Nadie escoge ser rechazado. Nadie escoge perder un hijo. Nadie escoge un matrimonio roto. Nadie busca que le falten el respeto o que lo deshonren. Nadie. Pero si Cristo camina contigo, ese dolor ya no tiene la última palabra, porque donde abundó la herida, la gracia puede sobreabundar. De manera, amado, que en esta tarde quiero simplemente invitarte a que te acerques a Cristo. Tal vez llevas años siendo creyente. Sirve en algún ministerio, predicas, amas al Señor, pero hay una habitación en tu corazón cuya puerta permanece cerrada. Es la habitación donde guardaste a todas aquellas experiencias, toda aquella conversación, aquella traición, aquella pérdida, aquella despedida. Y cada vez que alguien se acerca demasiado a esa puerta, inmediatamente la vuelves a cerrar. Y por aquí no entra nadie. Hoy Jesús no viene con condenación. Viene con las mismas palabras que pronunció en el aposento alto. Paz a vosotros. Y luego extiende sus manos. Las manos marcadas por los clavos. Como diciendo, hijo, yo también tengo cicatrices. Permíteme entrar en las tuyas. No te está llamando a fingir que ya no duele. Él sabe que duele. Te está llamando a caminar con Él hasta que la herida deje de gobernar tu vida. Y cuando eso ocurra, descubrirás, amado, que la restauración no consiste en volver a ser la persona que antes eras del sufrimiento. Consiste en convertirte por la gracia de Dios en la persona que Él siempre quiso formar a través de ese camino por el que acabas de pasar o estás pasando. Dios te aguarde, amado. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Hasta ahora hemos visto que Cristo busca el corazón herido y entra en sus heridas para restaurarlo. Pero aún queda un paso indispensable. Hay una cadena que mantiene cautivos a creyentes incluso después de haber experimentado el amor de Cristo. Y esa cadena tiene un nombre: falta de perdón. Y aquí debemos aclarar algo desde el principio. El perdón no significa aprobar el pecado. No significa minimizar el daño. No significa reconciliación automática. Escuche bien. Ni mucho menos significa dejar de sentir. De manera que el jueves próximo, a través de la vida de José y el encuentro con sus hermanos, descubriremos una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Perdonar no es negar la herida, es negarle a la herida el derecho de seguir gobernando nuestro corazón. Con toda honestidad, creo que ese será el paso decisivo que unirá la restauración interior con la verdadera libertad cristiana. Amados, nos veremos el próximo domingo a las 9 de la mañana, en Domingo de Reflexión. Este es el pastor Ángel Rivera junto con la pastora Vilma Rivera. Comparte este video, dale like, compártelo y que Dios te bendiga. Y si quieres bendecir este ministerio con tus diezmos u ofrendas, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Bendiciones, nos veremos el domingo. Buenas noches.